Saludos y bendiciones. Les habla el Padre José David Padilla, miembro de la comunidad de los frailes dominicos en la ciudad de Miami. Normalmente, durante estos días de la Cuaresma, el Ministerio de Música de nuestra parroquia les presentaría la Cantata de la Pasión, un recorrido musical por la historia de la Pasión de Jesucristo. La representación artística de la Pasión ha sido una tradición por muchos siglos y es una oportunidad de reflexionar en el misterio que nos trae la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y la salvación que nos ha otorgado. Debido a la pandemia del COVID-19, por los últimos 2 años no hemos podido presentarla en vivo. Pero gracias al esfuerzo, tiempo y dedicación de nuestro equipo pastoral, el Ministerio de Música ha podido grabarla y se la presentamos aquí y ahora para ustedes. Hola, les habla Vicente Chavarría, director musical emérito de la parroquia de Santo Domingo. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todos. La iglesia, nuestra parroquia, no ha sido inmune. Por lo tanto, les pedimos a todos ustedes que nos están viendo a través de esta presentación, que por favor, a como puedan, colaborar con su iglesia. Piensen en cuánto habrían gastado en una entrada, quizás al cine o a cualquier presentación, quizás a esta misma en tiempos normales. Por favor, consideren contribuir esa cantidad, la que ustedes puedan, a nuestra iglesia. Para aquellos de ustedes que prefieren la tecnología moderna, nos pueden enviar su contribución usando las aplicaciones de Cash App o Zelle a la información que está en pantalla, que también está abajo en la descripción del video. También puede usar el sitio web de la Arquidiócesis de Miami y asegurarse de escoger St. Dominic Catholic Church como su destinatario para su contribución. También nos puede enviar un cheque por correo a la dirección en pantalla. O, aún más fácil, para aquellos de ustedes que nos están visitando a misa regularmente, pueden incluir su contribución junto con su ofrenda habitual en la colecta en la misa. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros, no solo en el Ministerio de Música, pero en todo el equipo pastoral de la Iglesia de Santo Domingo. Muchos se preguntaban qué hizo Jesús entre los 12 años cuando se quedó en el templo y los 30 años cuando empezó su ministerio público. El Evangelio no es una historia de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. El Evangelio solamente nos muestra los hechos más sobresalientes y las palabras
con las cuales entregó al mundo su mensaje. Los primeros cristianos no preguntaban cómo era Jesús, si alto o de baja estatura, si era rubio o moreno, ni tampoco cómo se había criado. Un profeta puede decir palabras de Dios, pues como hombre siente algo y ha experimentado fuertemente algo que quiere comunicar. Jesús habla las palabras de Dios porque como hombre tiene un conocimiento excepcional de lo que hay en el hombre. Los años en Nazaret no fueron tiempo perdido. Jesús interiorizó la cultura de su pueblo y los acontecimientos que afectaban su nación. Experimentó el trabajo, las relaciones humanas, el sufrimiento, la opresión. Todo esto debía conocerlo para que sus palabras tuvieran el peso de verdad que hoy todavía encontramos en ellas. A lo largo de su ministerio, sus adversarios le piden milagros y señales, y sus propios discípulos le piden que se preocupe un poco más de sí mismo. Jesús sale victorioso. La Iglesia también encontrará estas tentaciones. Podría dar a los hombres lo que ellos desean y no la salvación verdadera. Jesús nos enseña cómo podemos hacernos fuertes contra los engaños del demonio usando la palabra de Dios. Era Dios, era hombre, era el camino y la luz. La verdad con él estaba, era
Jesús era el enviado de Dios a todos los hombres, pero se presentó primero como el Salvador del pueblo judío. Y vino precisamente cuando este pueblo necesitaba ser salvado, porque las cosas andaban muy mal. Los judíos no pensaban que su Salvador se presentara en forma tan humilde. Dios los había salvado a lo largo de la historia de la opresión, del hambre, de su propia irresponsabilidad por medio de líderes prestigiosos. Esta vez venía en persona a traerles el verdadero camino de la salvación mediante el perdón y no la violencia. Pero no lo reconocieron. Pronto acabará el júbilo y la algazara. Los mismos Galileos que le hicieron una entrada triunfal renegaron después de él. Y el Jesús de la historia vivirá sus últimos momentos. En la mente de aquellos que lo siguieron quedarán como un eco que evoca redención sus palabras consoladoras. Les dejo mi paz les doy. No se turbe su corazón ni se acobarde. Si me aman, se alegrarán de que vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Los judíos pobres andaban descalzos y los otros con sandalias. La función de lavar los pies al caminante, que en la época era propia de un esclavo, es asumida por Jesús para demostrar a los hermanos la disposición al servicio que debe regir toda comunidad cristiana. Es en el servicio que se encuentra la verdadera raíz de nuestra misión: servir como el mismo Jesús nos enseñó. El drama de la pasión, que comienza con la celebración de la Cena Pascual, está plena de mensajes que nos urgen al servicio, como la mejor y quizás única forma de demostrar el amor. El lavatorio de los pies nos recuerda el sacramento del bautismo, la purificación. También nos recuerda el de la penitencia. En este acto se unen lazos de humildad y de misericordia. Recordemos que el Señor nos enseñó que al perdonar no se actúa como un juez o jerarca, sino con la humildad del que ha sido aceptado para acercarse a Dios. Servicio en el lavatorio de los pies. Servicio en un Cristo que se queda con nosotros en la Eucaristía. Servicio en ese mismo Cristo que tomará el camino del Calvario como única vía de redención de toda una humanidad caída. El Viernes Santo es tradición en la Iglesia leer uno de los cantos del siervo del profeta Isaías. Nadie como él para plasmar todo el sufrimiento de aquel quien se inmoló por nosotros. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de todas las dolencias. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Como oveja fue llevado al matadero. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trajo la paz.
Señor, no solo lávame los pies, sino también el corazón. Queremos compartir el amor que tú nos das, tu vida, tu gracia y tu perdón. Señor, ejemplo tan humilde, un Dios tan grande como eres, agacharte y de rodillas lavarte los pies a tus hijos, a quien viniste a salvar. Señor, no solo lávame los pies, sino también el corazón. Queremos compartir el amor que tú nos das, tu vida, tu gracia y tu perdón. Enséñanos a ser humildes, a compartir lo poco que tenemos, a amarnos hoy viviendo el mandato que nos das y nuestra propia vida entregar. Señor, no solo lávame los pies, sino también el corazón. Queremos compartir el amor que tú nos das, tu vida, tu gracia y tu perdón. Señor, alumbra nuestra senda y ayúdanos a compartir el pan de cada día, aliento en el sufrir y tu perdón a los que nos lastiman. Señor, no solo lávame los pies, sino también el corazón. Queremos compartir el amor que tú nos das, tu vida, tu gracia y tu perdón. Ayúdanos a hacer Eucaristía junto a ti, formando parte de tu cuerpo. Señor, no solo lávame los pies, sino también el corazón. Queremos compartir el amor que tú nos das, tu vida, tu gracia y tu perdón. Tu vida, tu gracia y tu perdón. La última cena fue la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus apóstoles para compartir el pan y el vino antes de su muerte. Este es el momento en que se instituye la Eucaristía. Lectura de la Pasión según San Marcos. Judas el Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero.
Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero pascual, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos para hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer en la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra Pascua. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me van a traicionar, uno que comparte mi pan. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Acaso seré yo? Es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos. Manos que alzas
Estando en el monte de los olivos, Jesús le dijo a sus discípulos: Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no. Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, Jesús se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro y a los otros: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: Siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántese y vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús, lo besó, diciéndole: Rabí. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron
Pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aun así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significa estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Los guardias también le daban bofetadas. Todos le gritaban: ¡Profetiza! Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los allí presentes: Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco ese hombre del que hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y Pedro se echó a llorar. I sat in the courtyard that night, being discreet and afraid of my plight. I was trying to hide while my friend was inside. He was in trouble that night. That woman said I was his friend. I said she was wrong, but she said it again.
looked in her eyes and she looked into mine. I said, I don't know him. She stubbornly said it again. I can't get it out of my head, she said. I have to say, sir, you were with him, I'm sure. I protested. I don't know him. Then breaking the night came the dawn, a sound so familiar, a sickening song. And in front of my eyes, at the end of my lies, he stood there. I started to cry. I still can see those eyes. They seem to ask me why. They tell me that Mary was there, grasping his hand as he trembled with fear. She stayed with her friend, she stayed till the end. I stayed away. I was scared. How could I live with this guilt? I thought I'd spoken so bravely, it was just empty talk. Then I looked up to see a light shining at me. It was, as Mary said, he had risen. He said, do you love me, my friend? With tears I said yes. Then he asked me again. When I answered, he said, one more time, my dear friend, do you love me? Oh yes, my friend. Yes. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección.
Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concedieran lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pilato les decía esto porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Como querían satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificara. Pueblo mío, que mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Pueblo mío, que mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. De Egipto yo te saqué, te guié por el desierto, y cuando estuviste hambriento, con maná te alimenté. Fértil tierra te busqué, hermosa viña te he dado, y una lanza en el costado clavas a tu Salvador, a quien te dio tanto amor, con una cruz le has pagado. Pueblo mío, que mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Pueblo mío, que mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Del faraón te libré, te abrí un camino en el mar, de una roca hice brotar agua que apagó tu sed. A los reyes derroté, un reino yo te he buscado, y una lanza en el costado clavas a tu Salvador, a quien te dio tanto amor, con una cruz le has pagado. Pueblo mío, que mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. Pueblo mío, que mal te he causado, o en qué forma te ofendí, respóndeme. 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 Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, rey de los judíos. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando las rodillas, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo,
un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Ey! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Desde el mediodía y hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani. Oh Dios, ¿por qué has abandonado? Oh Dios, ¿por qué has abandonado? Oh God, my God,
Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: ¡Escuche! ¡Está llamando a Elías! Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. ¡Déjelo! A ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Padre,
Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaban en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Nuestro amor
Han sido cumplimentadas todas las bajezas. Todas las mezquindades han sido saciadas. Una vez más, los malvados y los mediocres se han salido con la suya. Una vez más, aquel que hacía sombra ha sido eliminado. Los que veían en Jesús un peligro celebran ahora. Por fin, la amenaza ha sido erradicada. Ya todo acabó en el Gólgota. Cabe aquí concluir con el poeta. Qué necios y qué viles aquellos que pensaron que con la muerte iban a vencer la bondad y el amor de quien se ofrece. Podrán matar al Jesús que anduvo por Galilea, pero nunca vencerán la verdad que reverdece. Ahí está Cristo glorioso, resucitado y presente, para demostrar a todos que su doctrina es vigente. Y que la cruz de ignominia parió luz para las gentes. Resucitaste, oh Señor, amor sin par, Dios viviente, y nos dejaste la paz y la promesa perenne de un reino que un día vendrá para el justo que te siente. Cristo nos da
los tiempos Él va a resucitar. En esta carne mía contemplaré a Dios, mi Salvador. En esta carne mía contemplaré a Dios, mi Salvador. Creo que mi Redentor vive, creo que mi Redentor vive, porque al final de los tiempos Él va a resucitar, resucitar. Creo que mi Redentor vive, creo que mi Redentor vive, porque al final de